Buenas, ¿qué tal? Episodio número 7 y en vez de decir el título hoy os vais a sorprender porque justo antes de empezar el webinar estaba hablando con nuestra invitada y yo creo que hemos sacado en conclusión que el propósito de este webinar es hablar de lo que vamos a hablar, pero lo guay sería que dentro de un año, pues que este título que tenemos ahora, que es el papel de la mujer en el sector tech, pues que directamente no tengamos que hablar de él, que hablemos de otras cosas, pues lo guay que está yendo Google contratando o lo que se está haciendo en el mundo de hiring o qué se está haciendo en el mundo tech, pero que no tengamos que hablar de esto. Consideramos que ahora es un momento interesante de seguir fortaleciéndolo y empoderándolo, pero queremos que este webinar deje de existir y que incluso lo tengamos que borrar de nuestro parte de la web, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilaciones, os voy a presentar a Sara. Sara, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Sí, pues yo soy Sara, trabajo en Google, bueno, y aparte de YouTube, y llevo el equipo de Europa, Asia y África de Partner Technology Managers, en la parte de música. O sea que nada más y nada menos llevas una parte importante, ¿no? Bueno, pues que gestionas diferentes modelos, diferentes plataformas y, bueno, cuéntame, Sara, para poner también en contexto a la gente, si a lo largo de tu trayectoria, porque ya llevas unos cuantos años en Google, si siempre te has dedicado a lo mismo o, sobre todo, cómo ha sido tu evolución, ¿no? Antes de que la gente, pues podamos hablar de otras cosas, que tenga un contexto de, oye, si Usarela, trabajo aquí, pero ¿cómo ha sido tu evolución hasta llegar aquí o por qué fases has pasado, ¿no? Sí, bueno, yo soy ingeniera de teleco, de telemática específicamente, y además soy músico, entonces siempre me ha tocado el clarinete y el piano. Y, bueno, nunca he sido buena suficiente en la parte de la música como para dedicarme a ello, entonces decidí unirlos. Me fui a Londres. Una pequeña cosa, me da mucho miedo los ingenieros cuando decís no soy suficientemente bueno, porque estoy acostumbrado a convivir con ingenieros y en los exámenes, en cualquier sitio me ha pasado de, joder, qué mal me ha salido el examen, y de repente un 9 un 10 y yo, bueno, pues ya os conozco. Entonces, siempre que decís que no soy suficientemente bueno, me da muchísimo miedo. Bueno, en la parte de música es especial, porque tienes que ser como el mejor de todos para conseguir un puesto, porque hay muy poquitos puestos, en realidad, para las orquestas o para las bandas, o incluso para la parte de profesores. Entonces es un poco más especial. Pero sí que es verdad que no era la mejor. Lo disfrutaba mucho y lo sigo disfrutando, pero no era la mejor tocando el clarinete o el piano. Y creo que eso me ayudó mucho a tenerlo como pasión y querer unirlo. Entonces estudié teleco, la parte de telemática, luego me fui a Londres a hacer un máster, me dieron la beca de la Caixa y me fui a Londres a hacer un máster y lo hice en una universidad que tenían un centro de música digital, que eso también ayudó. Cuando terminé el máster, empecé a trabajar en la BBC y empecé a trabajar en algo que no tenía nada que ver con la música. Trabajé en la parte del CMS, que es un poco como, pues, donde meten el contenido los editores, los periodistas, que es un poco más rollo, porque son como formularios. Pero yo empecé a hacer push, para irme al equipo de música y terminé en el equipo de música y radio, desarrollando toda la página web como software engineer. Trabajé ahí durante casi 5 años. Terminé llevando al equipo de desarrolladores de la parte de una parte de ellos, era como lead de un equipo. Y, digamos que me cansé un poco de solo programar. Yo soy bastante extrovertida y siempre como que hago muchas cosas fuera de mi scope, de lo que tengo que hacer. Y quería explorar un poco la parte de cliente. Entonces vi una posición en YouTube que era como Partner Technology Manager, que básicamente es como si fueran consultores técnicos o Partner Engineers. Y, apliqué, no tenía nada que ver con música en ese momento, pero sabía que había una opción de volver a trabajar con música. Apliqué, lo conseguí el puesto y bueno, pues eso, entré en YouTube y luego desde ese momento al año cambié al equipo de música que empezamos a crear en Europa y hace un año, conseguí el puesto de manager para llevar, pues eso, Europa, Asia y África, y ahora tengo un equipo de 7 personas. Ujú. O sea que, bueno, pues tu paso, por así decirlo, fue desde una parte que te gustaba, ¿no? O que no es que te gustara, sino que, bueno, pues te sentías ciertamente cómoda, ¿no? Con la parte de desarrollo de software, etcétera, pero siempre es interesante, ¿no? Dices, si eres capaz de unir
aparte que te guste con tu pasión, que en este caso es la música, la ecuación, vamos, es increíble, ¿no? Y no solo, yo siempre cuando veo un perfil así o una persona que es así, no solo lo disfrutas tú, sino que también lo disfruta la gente que está en tu entorno o la empresa en la que estás trabajando, ¿no? Porque se nota mucho cuando a una persona no solo le gusta lo que hace, sino que aparte lo compatibiliza con su hobby o con su pasión, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estáis predestinados, ¿no? a coincidir en esa parte. Habrá gente también muy interesada, Sara, en que, bueno, pues a lo mejor están en esa fase, ¿no? De decir, ostras, ya he acabado los estudios o, bueno, ya estoy estancado en mi empresa, pero, ostras, Google, palabras mayores, ¿qué hago? ¿Cómo realmente me presento al proceso de selección? ¿No? Bueno, pues simplemente es un escaparate interesante, ¿no? Para ver qué, porque al final Google, yo qué sé, te metes en las noticias, cada persona dice una cosa, difícil, fácil, bueno, fácil no creo que haya nada en la vida, pero es que no sabes dónde cogerlo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta siempre es información de primera mano, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo fue ese proceso de selección en su momento? Si quieres también identificarnos cómo es ahora, si ha cambiado algo, sería interesante. Y bueno, en definitiva, que nos cuentes un poquito esa parte, ¿no? Vale. A ver, yo siempre digo que si no aplicas, no entras en Google. Que es algo que mucha gente no hace, porque como que les da miedo aplicar, con lo cual nunca terminan aplicando, con lo cual nunca terminan trabajando en Google, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de selección? Fue bastante interesante. En la posición a la que inicialmente apliqué, estaba basada en Nueva York. Entonces yo hice una entrevista, me dijeron, les ha gustado mucho, vamos a seguir con la siguiente. Y a la semana me dijeron, hemos comprobado y no podemos darte una visa. Sin embargo, vamos a abrir un puesto en Londres. ¿Te interesaría? Yo para entonces estaba en Londres. Entonces yo dije, por supuesto. Entonces como que empecé de nuevo la ronda de entrevistas y tuve que hacer otras 4 entrevistas. Siempre se hacen 4 entrevistas. Una de ellas, bueno, para mi puesto específico, si es un puesto así un poco más técnico, una de ellas es puramente técnica, o sea, de programación. Em, Ahora ha cambiado un poco en mi puesto, como que no hacen tanto lo de programar en una pizarra, pero yo lo hice. Yo tuve que hacerme ¿qué fue? Es que era un binary tree, o varios, de hecho estaban como desconectados y tenía que hacer una búsqueda. Y todo esto lo hice en una pizarra. Ahora mismo no sería capaz de hacerlo, realmente lo digo. Y después me hicieron como 2 entrevistas que eran como medio técnicas, más de troubleshooting, de la parte de web technologies, un poco de, pues, más la parte de networking, de cómo investigas este caso, para saber un poco, pues, tu forma de procesar los problemas, entenderlos y solucionarlos, y la forma de pensar, que es lo que buscan, que seas capaz, no que sepas la respuesta correcta, sino que seas capaz de buscar formas para llegar a esa respuesta. Y por último, te hacen una entrevista que es más de googliness. Googliness es una palabra que se utiliza mucho en Google, que es a ver si encajas en el equipo, si encajas en la cultura, si tienes una forma de ser que pues motivas a ayudar a otros y también pues que no es súper negativa o que es en plan borde o básicamente que quitar a la gente que pueda tener algún tipo de red flag. Em, no buscan tampoco a dobles, o sea, interesa mucho que haya diferentes personalidades, pero que sea gente que sepa trabajar con otros y que sepa trabajar en el equipo y que pueda llegar a encajar. Y luego también la parte de leadership. Es súper importante en Google que seas proactivo y que se vea como un poco el sentimiento de emprendedor, el sentimiento de querer hacer cosas, de buscar cosas, de querer seguir aprendiendo. O sea, una de las preguntas que yo siempre hago es ¿qué hace un mes? Que si eres alguien que pues tiene ese sentimiento, de alguna forma u otra, seguro que has aprendido algo, aunque sea una receta nueva. Eso también nos vale. Entonces sí, pues hice 4 entrevistas, duró mucho el proceso. Es verdad que los procesos duran un poco demasiado. Pero bueno, es verdad que fue súper súper bien y nada, pues aquí estoy. Genial, sí, ya te digo, eso, la parte de la duración de los procesos, al final cada empresa es un mundo, y en este caso, pues si son 4 entrevistas, hay que hacer con diferente gente, organizar entrevistas con 2 o 3, me imagino que habrá 2, 3 personas por cada entrevista, diferentes flujos, al fin y al cabo que puedan coincidir todos a la vez con todos los flujos de entrevistas que hay, no debe ser una tarea, bueno, no debe ser una tarea relativamente fácil.
¿no? Entonces, bueno, creo que es entendible, ¿no? Esa parte. Y bueno, pues ahora te quería preguntar otra cosa diferente, pero creo que es por dejar este tema cerrado, ¿vale? Sí, Y a raíz sobre todo de un tuit que pusiste el otro día de, oye, estoy buscando gente. Ya hemos hablado un poquito de el primer problema que suele haber es que la gente no aplica por miedo a, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría saber si alguna, el típico mito que hay entre medias de Google, ostras, pues es que te hacen, le he llegado a leer, que esto no sé si es verdad, las 400 preguntas de lógica sin sentido que te hace Google, que te dicen, no sé, una pregunta sin sí. sentido que dependiendo de la respuesta, pues te cogen o te pasan de prueba o no. Esto me imagino que no sea así. Y si conoces alguno más tú por tu cuenta o que os haya llegado internamente. Sí, la verdad, a ver, no puedo hablar por toda la empresa, obviamente, pero en mis procesos de selección, desde luego, no hacemos este tipo de preguntas, em, porque yo creo que no tienes nada, o sea, no obtienes ningún tipo de información Claro. específica sobre el candidato. Sí que es verdad que se hacen preguntas más basadas a preguntas de problemas que te ofrezcan una solución y no tiene por qué, ser una solución clara. O sea, puede ser que sí que te hagan alguna pregunta de si fueras a lanzar este producto en no sé qué región, ¿a cuánta gente necesitarías lanzárselo? O cuánta gente, para que sepas estimar, más que otra cosa. O sea, saber cómo, saber calcular y saber estimar y ver la parte de procesamiento y cómo piensas. Eso sí, pero igual, es que no hay una solución buena o mala y no Eso. por ello vas a pasar o no. Pero las preguntas estas lógicas, en plan sí o no, o tipo puzzle, creo que no dan mucha información, la verdad. Y más cuando sabes que una persona está nerviosa en la entrevista. Sí, eso es totalmente. De hecho, a mí me ha pasado una vez que hay gente que he visto el potencial, pese a que está muy nerviosa y no es capaz de demostrarlo, pero realmente me da igual porque priorizo el hecho de que pueda ser aprendible o que pueda subsanar esa parte, aunque esté haciendo una entrevista horrorosa. La paro e intento generar una especie de confort alejado, ¿no? De las típicas entrevistas de check, de decir, ¿lo tiene o no lo tiene? Es Ya. que hay gente ahí que realmente diamantes que realmente, pues, esa parte aún no la tienen lograda, pero tiene una capacidad muy alta, ¿no? No sé si os habrá pasado a vosotros alguna vez, Sí, alguien. sí, ¿Sí? sí. O sea, a mí me pasó, lo he dicho el año pasado, que contraté a casi todo el equipo. Em, yo cuando hice las entrevistas, de hecho, me pasó una vez que, bueno, la entrevista no la hizo mal, pero es verdad que a lo mejor la parte de conocimiento, a lo mejor era más junior. Pero lo que yo vi fue una capacidad para aprender súper alta y una capacidad de superación y como pasión, o sea, como quiero hacer esto y esto es lo que me apetece hacer. Entonces, eso lo valoro muchísimo más a que se sepan de arriba abajo cómo hacer todos los algoritmos, porque creo que, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Quiero decir, te lo puedes aprender en una tarde Claro. o en una semana, pero el hecho de ser capaz de aprender no es tan fácil y tener esa parte personal creo que no es tan fácil. Sí, y, o sea, no sé si compartes esto o si te ha pasado, ¿vale? Cada vez me estoy encontrando con más gente que me dicen que la gente más junior, no me gustan las etiquetas, pero bueno, sí que Sí, me están viendo esa tendencia, ¿no? Dicen, estamos viendo que hay algo menos de capacidad de compromiso o querer hacer las cosas, sino como que hay ya, en plan, yo tengo la carrera y tengo estos privilegios y voy a hacer esta parte. O no me voy a embarronar mucho, evidentemente habrá de todo, ¿no? Pero sí sí, que o sea, diferentes personas ya me han empezado a decir que están empezando a notar eso. Gente joven, gente con 22, 23 años, que bueno, que va a hacer lo justo y necesario y, oye, aquí yo hago esta parte, tal. Obviamente hay un montón de gente que evidentemente ya. querrá comerse el mundo, ¿no? Pero no sé si a vosotros os ha pasado o estáis viendo ese punto. Yo no lo he visto, a lo mejor he tenido suerte, yo no lo he visto. Sí que es verdad que, claro, lo que creo que es bastante importante es gente que no ha trabajado fuera de Google, salir de la universidad y entrar en Google, a veces es un punto que no es ni siquiera positivo, porque, creo que hay muchas veces como que se apalancan, ¿no? Que se quedan como, bueno, ya está, ya lo he Claro. conseguido y ya. No todo el mundo, obviamente, pero sí que he visto algún caso de esos, pero yo en mi equipo la verdad que no lo he visto y de hecho
la gente que he contratado bastantes juniors el año pasado, vamos, o sea, no han parado y se les ve con muchísimas ganas. Y ya por último, esta es una pregunta trampa. ¿Qué es más difícil para ti? ¿Contratar o mantener el equipo? Uf, creo que, creo que si no contratas bien, mantener el equipo después es mucho más complicado. No he contestado. También he hecho un poco de contestación trampa. Pero es verdad, o sea, yo creo que una de las cosas que me han dicho a mí, que me dijeron a mí, mi manager es: "Dedica mucho tiempo a contratar y asegúrate que contratas bien, aunque lleve más tiempo, porque te va a costar mucho más solucionarlo después". Mm, Llevar el equipo es complicado, no es llevarlo, es más hacer que la gente crezca en el equipo, que creo que es lo que yo tengo como objetivo. De hecho, a mí me gusta mucho el libro de, ¿cómo se llama? El de Help Them Grow o Let Them Go, que es básicamente o les ayudas a crecer o ayúdales a que se vayan a otro equipo o que se vayan a otro sitio. Porque yo coincido totalmente. O sea, yo he llegado a puntos en el que digo, vale, mira, dentro de mi equipo podemos llegar hasta aquí, pero creo que vas a disfrutar más o vas a crecer más en este, o quieres dedicarte a otro puesto, pues vamos a trabajar para que tengas todos los recursos que necesites para llegar a ese puesto. Porque mantenerlo en mi equipo y que esté sin estar claro. feliz, sin estar contento y sin estar, no tiene sentido ninguno, porque no gana nadie. Entonces, yo como manager, mi objetivo es más hacerles que ellos crezcan. Entonces, no es tanto llevar el equipo, sino hacerles que crezcan. Entonces, si contratas a alguien que desde un inicio mal, pues es mucho más complicado. Sí, yo para mí personalmente siempre digo, quizás la parte de contratar como es una parte de más incertidumbre o algo que tú no puedes controlar, en plan, primero, el flujo de personas que van a participar en el proceso, no lo puedes controlar realmente, el timing que hay tampoco lo puedes controlar y si al final se va a querer sumar a tu equipo o no se va a querer sumar a tu equipo. Son cosas Sí, que no puedes controlar. Luego, cuando estás en tu equipo hay muchas variables que tampoco puedes llegar a controlar, pero evidentemente hay un gran peso de tu gestión a la hora de que pasen cosas, ¿no? ¿Dónde estará ya el típico jefe que se enfada porque tú te quieras mover a otro equipo o que o una persona quiera crecer y que esté identificado, porque yo creo que ahora ya se trabaja con identificar el talento y que tú hagas un autodiagnóstico como jefe y digas, vale, tiene sentido porque aquí le puedo dar hasta aquí, no ni bueno ni malo, sino por sí, el timing que hay en ese momento y ostras, pues genial que se mueva, ¿no? Pero sí que creo que aún hay organizaciones que esa parte es como tabú, ¿no? En ese sentido. sí, pero bueno, también yo supongo que porque también tienen más miedo a que es más difícil contratar, quizá. Quizá yo hablo desde una posición más de más cómoda, porque a lo mejor Uy, bastante gente. ¿Ahora? ¿Sí? sí, creo que te había perdido la conexión, pero yo creo que ya está bien. Vale. Pues eso, estaba diciendo que a lo mejor yo hablo de una posición más desde una posición más cómoda, porque sí que es verdad que, bueno, siempre tenemos a gente que aplica o que cuando lanzamos un puesto, abrimos un puesto. Entonces, bueno, también es verdad que yo sé que si alguien se va y tenemos que reemplazarlo, pues encontraremos otra persona, pero a lo mejor hay otros equipos, otras empresas que les cuesta bastante más. Sí. Bueno, cuando cuesta mucho es porque algo nos está haciendo bien, Ya, pero también es verdad. a cualquiera de Sí, las fases, ¿no? Y ya por último, por cerrar la parte de experiencia en Google y meternos ya en el tema que íbamos a hablar sí. solo esta vez, eh, qué es lo que más te gusta a ti de tu trabajo o qué es lo que más te gusta de trabajar en Google? Em, la gente. Sé que suena como atópico o atopicazo, pero de verdad es que es real. O sea, es que ahora que estamos volviendo a la OFI, que hoy estoy en la OFI, de hecho, yo vengo a la oficina para hablar con la gente, para estar con la gente y porque me caen bien. O sea, real que me lo paso bien con ellos. Cuando hacemos algún evento de estos de juntarnos el equipo y tal, es que realmente no siento que estoy. A ver, siempre hay momentos que sientes que estás en un momento de trabajo, pero es verdad que siento más que estoy con amigos. Hay mucha gente de mi empresa que las llamo amigos de verdad. Que es un poco como la peli, bueno, no llega tanto, pero sí que es verdad que se crea como, pues eso, se crea como más grupo. Y la gente yo creo que es espectacular, también porque me motivan un montón, porque es gente que no todo el mundo no se puede generalizar, pero es verdad que siempre como que quieren hacer cosas que tienen esta parte de innovación, esta parte proactiva
Y bueno, también lo que me gusta mucho de mi trabajo es poder eso, mezclar la parte de música y la parte de tecnología y estar en contacto con la industria de la música. Qué bueno, sí, ya te digo que eso suena topicazo lo que has dicho, pero no es nada más lejos de la realidad. Al fin y al cabo, el estar en tu casa, si, bueno, pues puedes incluso ser bueno, ¿no? En algunos momentos en el que tengas que estar muy enfocado a trabajar unas tareas específicas, pero claro, ¿qué pasa en el resto? Yo, por ejemplo, hay momentos en el que por estar en la oficina ocurren circunstancias, ocurren ideas que desde mi punto de vista, solo pueden ocurrir en ese momento presencial, ¿no? Yo por lo menos no lo conozco. En la parte remota sí puedes hacer reuniones, tal, pero y pueden surgir ideas, pero esa magia que puede ocurrir tomando un café, ostras, mira lo que se me ha ocurrido, ostras, si hacemos tal, la veo más complicada. Sé que se podrá hacer y en su momento con el metaverso no nos tocará otra cosa que hacerlo, pero yo a día de hoy me gusta esa parte mix, ¿no? Y sobre todo el hecho de poder estar a gusto con la gente que trabajas, ¿no? Sí, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Así que bueno, ya sin más dilaciones, vamos al tema que nos competía en este webinar. Voy a ir directamente a la primera parte, que es si tú crees que existe una brecha de género o si no la hay ahora mismo. Estamos enfocando, por si los oyentes no lo tienen ubicado, todo en el sector tech, ¿vale? Porque puede haber siempre esa confusión. La gente que está trabajando en el sector tech es algo diferente, ¿no? Los procedimientos, la forma de contratar, todo. No debería ser así, pero al haber esa diferencia de oferta-demanda, pues es uno de los sectores que mejor se puede gestionar esta parte, ¿no? Entonces, por poner el contexto, todo lo que hablemos, salvo que Sara se quiera referir a otra cosa, es generalmente en el sector tech, ¿vale? Pero si no, luego puede haber confusión. No, es que yo trabajo, yo qué sé, en otro sector y eso no es así. Estamos hablando del sector, ¿no? Entonces, bueno, Sí. ya no te interrumpo, perdona. No, no, sí, sí, totalmente. Pues sí, sí que hay una brecha, sí que hay una diferencia. Yo la llevo viendo desde la universidad mismamente, o sea, éramos entre 100 personas, 100 personas en la carrera de Teleco, éramos solo 5 chicas. También es verdad que creo que éramos las únicas que aprobábamos, pero pero sí, era tal cual. Y luego cuando entré a trabajar en la BBC, fui la única mujer desarrolladora durante bastante tiempo, hasta que entró otra chica. Y igual en mi equipo actual, cuando entré en YouTube, era la única mujer y fui la única durante bastante tiempo. Ahora ya tenemos más. De hecho, yo contraté a una mujer el año pasado en mi equipo y estoy a punto de contratar a otra, o sea que va mejor. ¿Hay una brecha? La hay y la sigue habiendo, es una realidad. ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado en los últimos años, también es una realidad. Entonces, creo que esa es la situación actual. Sí, sobre todo lo que tú has dicho. Ya está, ya el diagnóstico ya está partiendo de cuando tú estás estudiando, ya sabes más o menos lo que cuando salgas al mercado laboral, si justo en tu generación sois 5, 6, 7 chicas, cuando se traslada al mercado laboral va a pasar que va a haber Sí, 5, 6, 7 chicas en la misma proporción, ¿no? Entonces, es una lástima, ¿no? Pero al fin y al cabo la traza es así, ¿no? Sí que creo que en otras carreras, y hay carreras que hay más mujeres que hombres y viceversa, ¿no? Pero en el sector tech en especial, y a mí me gustaría ver si hoy podemos sacar alguna conclusión del por qué puede estar pasando esto, apenas hay mujeres, ¿no? Entonces, esto es un hecho, sabemos que hay muy pocas sí. mujeres dentro del sector tech. ¿Y por qué crees que puede ser? ¿Por qué justo en esa parte en la que hay que decidir los estudios, de quién es no la culpa, pero qué se está haciendo, qué no se está haciendo para que, sabiendo que casi todas las carreras ya de ciencias sociales hay un reparto igualitario, porque aquí no. Pues vamos, creo que, y una opinión personal, creo que no hay role models, no tenemos. O sea, yo de hecho siempre lo digo, cuando me dices, dime un role model que tú tengas en la parte de tecnología, me cuesta nombrar a una mujer. Incluso en la parte de educación, cuando se estudia, ¿qué se estudia? Se estudia Steve Jobs, se estudian los creadores de Google, pero, o sea, como que no aparecen mujeres. Yo no tengo, nunca he tenido una, un manager que fuese mujer.
sí que los hay, obviamente, y cada vez los hay más. Pero es verdad que creo que faltan role models, y es que faltan, porque claro, ¿cómo te vas a ver tú haciendo algo si no has visto a nadie haciéndolo? Es mucho más complicado. Creo que pasa en todos los niveles de diversidad. Creo que no solo la parte de género, sino la parte también, pues, en Estados Unidos se ve mucho. Creo que pasa. Entonces, si no hay un role model, es que es muy complicado, porque cuando te pones a elegir es que tienes 17 años. Si es que Mm. tampoco en ese momento, vale, sabes lo que estás haciendo, pero tampoco mucho. O sea, yo doy gracias a mi hermana, que se metió en Teleco, y yo la veía como una role model y pues yo tiene 5 años más que yo, y por eso empecé yo a estudiar Teleco, sinceramente. Pero pero yo creo que nos faltan role models, realmente. Sí, la verdad que, y aquí es una opinión también personal, lo veo desde un chico, claro, digo, joder, yo no he empatizado con esa parte que me estás comentando ahora hasta que lo acabas de decir ahora, porque generalmente esa parte yo la tengo cubierta como chico, ¿no? Es decir, Steve Sí. Jobs o, ostras, la persona Sergi o X de Larry o lo que sea en referencia o Google, quien sí. sea. Entonces, no he empatizado nunca en esa parte, pero ahora que lo estás diciendo, creo que tiene bastante lógica decir, joder, es que si no hay esa referencia, cómo voy a abrir ese melón? Que suele ser lo complicado, ¿no? De decir, ostras, pues quiero ser no diferente, sino quiero tener este ritmo o este camino porque no conozco nada y siempre es más complicado que si, oye, tengo esta referencia, incluso yo antes, es más complicado en alguien joven, ¿no? Pero yo cuando quiero saber algo, yo ya prácticamente intento ver a alguien en referente en ese mercado y le pregunto directamente. Y digo, oye, que estoy interesado en aprender esto, ¿me puedes echar una mano? Al igual que si alguien necesita algo, le intento ayudar. La gente se sorprende cuando andan perdidos, te preguntan, oye, que yo te ayudo, si es que no hay ningún tipo de problema, disfruto haciendo eso, ¿no? Entonces, creo que me parece una de las causas más claves que además no había caído y sobre todo yo creo que por esa parte empática de decir, es que a mí no me está pasando eso, porque sí hay personas referentes desde el lado masculino, ¿no? Sí. Entonces, creo que puede tener mucho sentido esa parte. La verdad es que pensando, yo tampoco estoy viendo ahora, visualizando en mi cabeza, no me viene nadie en tecnología a nivel, bueno, es una mujer que la vea como referente, ¿no? Y, ostras, Y hay muchas, ¿eh? Hay sí, sí, muchas. Y de efectivamente, hecho las primeras, si ve Ada Lovelace, o sea, es que hay muchas, es que las primeras programadoras fueron mujeres. totalmente, Pero sí, es verdad además, que no se les da bombo. sí, sí, totalmente. Pues ahí ya tenemos una de las causas y que bueno, voy a intentar aportar mi granito de arena en esa parte y voy a investigar sobre ello y a ver si puedo hacer un hilo o algo de tweet para hablar sobre ello, porque me ha parecido bastante interesante. ¿Alguna causa más que creas que pueda haber por esa parte? A ver, es que es igual, yo creo que la parte cultural, la parte de, bueno, de hecho, cuando se lanzó el ordenador, lo que digo, al principio eran mujeres las que programaban, y cuando se lanzó el ordenador se lanzó con una campaña de marketing muy orientada a la parte masculina. Ujú. Creo que eso no ayudó para nada. No. Entonces, yo creo que eso también fue un fallo. Y creo que eso también crea como una cultura en la parte tecnológica que no ayuda, muy tóxica. Que muchas mujeres entran en la parte tecnológica y luego se van. ¿Por qué se van? Porque es que es una pesadilla muchas veces el trato, lo que sientes, tener que estar luchando, justificándote todo el rato, que sé que, bueno, pues ha mejorado y, pues, hay entornos que no pasa. Pero es verdad que la sensación de tener que justificar todo el rato que eres ingeniera, que es como, ¿qué hago? ¿Te hago un algoritmo aquí ahora? ¿O qué quieres que te haga para justificarte que soy ingeniera? ¿Por qué tengo que justificártelo? ¿Sabes? La necesidad esta de sentir que tienes que justificarte es algo que no es nada agradable. Entonces, hay Sí, muchas mujeres no, que se. y no solo no agradable, sino que relativamente injustamente creo que puede pasar a todo el mundo, se intenta hacer el doble o trabajar el doble para solventar eso cuando no debería ser así. Entonces, creo que eso sigue pasando, ¿no? Es decir, ostras, pues yo por mis narices voy a hacer esto más esto para demostrar algo que realmente habría que parar un momento y decir, yo no tengo que demostrar más que esta otra persona. Punto, no hay más. Sí, pero vamos, esto Y hay mucha gente que lamentablemente cae en ese problema, ¿no? En ese punto, ¿no? sí, y pasa incluso, vamos, yo lo veo cuando abro un puesto
y, por ejemplo, pues conozco a alguna mujer que podría ser buen candidato, me dicen, no, es que no cumplo con todos los puntos, es que tengo que hacer no sé cuánto, es que tengo que hacer mucho más, es que tengo que estar con un nivel mucho más alto. Y es como, que no, que apliques, que no tienes que ¿sabes? No tienes que cumplir todos los puntos. ¿Tú te crees? Yo veo a muchos chicos que llegan a las entrevistas y no saben hacer ninguno de los puntos que estaba especificando en la entrevista, pero están ahí, porque sí, porque están muy seguros de ellos mismos, porque no se tienen que justificar y ya está. Y veo un cambio tan grande en mujeres. Esta semana ha habido 3 chicas que les he tenido que decir que apliques, que no te lo pienses, que apliques ya, que lo eches para diferentes posiciones. Yo ahí voy a lanzar una lanza a tu favor, que es real, es que pasa así. Yo generalmente a la chica la veo más como, ostras, si no tengo todo, yo no puedo aplicar ahí, tal, y sin embargo veo una tendencia más, o sea, al chico, decir, bueno, voy a echar a ver si hay suerte Claro, o si suena, sí. ¿no? Sí, eso, Y es normal, yo lo he ¿eh? notado, ¿eh? Que yo creo que también es cultural, de la sociedad, o sea, que es normal por todo lo que estamos hablando. Pero es verdad que es como, pero va, aplica. O sea, yo hay muchas veces que tengo que como que forzarles, en plan, aplica, ¿qué pierdes? Si es que no pierdes nada. Sí, sí, totalmente. Así es. Y bueno, aparte de esto, ya hemos diseñado un poquito dónde puede estar el factor de el por qué no empiezan a estudiar una ingeniería o una FP de la parte tecnológica, ¿vale? Pero y una vez que, vale, hay mujeres en la parte tech, ¿consideras que hay barreras de entrada luego a la hora laboral o a según qué puestos? A ver, De ese grupo de chicas que consiguen estudiar la ingeniería o la FP, pasan y van al mundo laboral. sí la hay, porque todos tenemos bias. Cuando estás haciendo una entrevista, intentas contratar a alguien que se parece a ti muchas veces y son unconscious bias. Son cosas que no somos conscientes, pero siempre intentamos contratar a gente que nos caiga bien o gente que sea parecida a nosotros o similar. Entonces, si el equipo son 10 chicos, pues es bastante más complicado que vean a una chica como alguien que pueda encajar en el equipo. Entonces, claro que hay barreras. Pueden ser conscientes o inconscientemente de lo que están haciendo, pero sí que pasa. Y creo que es algo que, pues, es una realidad y que hay que cambiar. Creo que hay que ser como muy consciente del unconscious bias. O sea, es como raro de decir, pero es verdad que tenemos que ser como más conscientes de lo que estamos haciendo. Yo cuando hago una entrevista, es verdad que te puedes llevar mejor o peor con el que estás entrevistando, pero lo que valoro es, vale, aparte de que yo me pueda llevar mejor o peor, puede encajar en el equipo, tiene las skills, qué puede traer nuevo. Porque yo creo que si contratas a alguien que es muy similar a ti y todo el mundo son como clones, es que se termina haciendo un equipo bastante puff. O sea, puedes hacer lo mismo hasta un punto, pero no vas a tener diferentes puntos de vista, no vas a tener diferentes puntos de trabajar, ni vas a tener una conversación, una discusión. Entonces, eso también Y creo que no ayuda. aparte, lo nervioso que nos ponéis a la gente que contratamos cuando, a mí me ha pasado muchas veces, que la persona responsable de la contratación busca exactamente al mismo, pero en ese puesto. Entonces, claro, dices, si yo lo puedo intentar, puedo traer, pero no, primero, el punto más obvio, no va a ganar lo mismo que tú, con lo cual es complicado que te pueda traer una persona igual que tú, ganando menos. Y segundo, si tú estás en esa posición es porque eres bastante diferenciador y es complicado, o sea, no es una cosa que puedas traer 20 personas que sean igual que tú, por eso estás ahí. Y muchas veces el fracaso de las contrataciones es precisamente por eso, porque la gente se quiere contratar a sí mismo. A mí también me ha pasado, yo me he querido contratar tal y es una joroba, pero al fin y al cabo es un error que se suele cometer cuando no, cuando lo que tienes que buscar es gente complementaria o gente que pueda aportar incluso más en una rama que a ti te flaquee Eso es. Sí, y que pueda aportar en ese lado, ¿no? sí. De hecho, yo cuando entrevisto a alguien que pienso, jo, es que es mucho más inteligente que yo, es como, vale, eso es una razón para contratar. Y hay mucha gente que yo creo que se siente un poco intimidado. Y yo creo que aquí incluso la parte de género a veces también aplica. Creo que cuando yo he visto a mis compañeras contratar, también es como que sienten eso, pero he visto a más hombres contratar un poco más, como que se sienten un poco atacados a veces. Em, que bueno, puede ser que sea género o puede simplemente que sea la personalidad de la persona, pero sí que lo he visto. Sí, y bueno, luego esta parte, corrígeme si me equivoco, tú al fin y al cabo también estás en esa parte.
Nosotros hicimos hace poco un estudio salarial sobre un nicho que conocemos bien, que es Android, con datos bastante reales, Ujú. y nos arrojó varias cosas, ¿no? Primero, que lo que ya sabíamos, pero que queríamos corroborarlo con datos, que hay muy pocas mujeres en el sector, pero había un atisbo de esperanza, y es que en la parte junior, en el segmento de 0 a 2 años, con el cálculo que hicimos, se veía bueno, pues que la gráfica iba igualándose cada vez un poquito más, ¿vale? No era tan clamoroso como, por ejemplo, la gente de más de 7 años, que a lo mejor era el 5% o el Sí, 1% de la mujer. Y aquí ya veíamos que en términos relativos se empezaba a equiparar. No sé si estos brotes verdes también nosotros aquí en este caso es algo que hemos podido corroborar con datos, pero ¿tú estás notando este inicio de brotes verdes? Es decir, vale, ya hay, cada vez hay más gente, más concienciación, y ya está empezando a recoger los primeros frutos, ¿no? sí, totalmente. O sea, yo cada vez que abro un proceso y tiro más a la parte de junior, es más fácil. Y de hecho, te lo contaba antes, yo cuando abro un proceso lo que intento es que en el pipeline, o sea, el número de entrevistados sea equitario, o sea, que entrevistan el mismo número de mujeres que hombres. Y luego, pues se contratará a quien tenga las mejores skills o encaje mejor en el equipo. Pero sí que es verdad que en la parte más, la gente más joven, sí que se ve un cambio. Em, y yo creo que es por lo que estaba diciendo antes, pues que al fin y al cabo cada vez hay más gente, cada vez se le da más, más se habla más de ello y se le da más visibilidad, y creo que por ello, pues, en la parte social, ayuda a que tengamos más estudiantes de tecnología, en la parte de tecnología, de STEM. ¿Y qué me puedes decir de la parte de cómo ves al medio, ¿no? A largo plazo? Lo que hemos dicho antes of the record, ¿no? Es decir, es lo más interesante, el objetivo sería que no habláramos de esto, y eso sería el corto o el medio o largo plazo, sería no tener que hablar de esto y estar hablando, pues, de otro tipo de cosas, pues, no se me ocurre ahora Sí, mismo, pero de sí, liderazgo, gestión de equipos, etcétera, ¿no? Pero es alguna parte necesaria ahora para poder llegar a ese punto. Entonces, en un marco temporal, da igual el que tú quieras, ¿cómo ves ese papel, en este caso de la mujer en el sector tech? pues, a ver, como hemos dicho, ojalá en va a ver, es una locura, pero ojalá en 5 años no tengamos que tener esta conversación. Creo que es un poco irrealista. A lo mejor en 10 ya sí que no tenemos que tener esta conversación y incluso mejor, lo que decía antes, no tener ni siquiera que celebrar el Día de la Mujer, porque todos somos iguales y no tenemos que tener este tipo de conversaciones, ni comentarios, ni nada. Que incluso hoy con la nueva ley tenemos comentarios muy significativos en Twitter en respecto a la mujer. Pero lo que creo que a corto plazo ayudará a mejorar es el hecho de que hay muchas organizaciones que hacen support de mujer y son solo de mujeres y están muy bien porque lo que decíamos antes, también ayudan a subir pues la moral y a hacer un poco más de training entre mujeres y que la gente se sienta más cómoda. Pero creo que el cambio es en el otro 50% de la sociedad, ¿no? Que el hombre realmente lo entienda, que el hombre también sea parte del cambio y que cuando hay algún comentario, perdón por la frase, pero de mierda, que no seamos nosotras las únicas que tengamos que decir: "Oye, ese comentario es una mierda", sino que también venga de la otra parte, que es lo que comentábamos antes. O sea, yo creo que ese cambio sí que puede pasar en los próximos años y que sí que va a pasar, y yo creo que también la parte de contratación, el ser consciente de ese bias, es algo que también va a ayudar. Sí, no solo aplicaba al sector en este No, caso que en nos estás general. contando, ¿no? Yo, por ejemplo, con el tema del bullying, le di vueltas, ¿no? Y digo, joder, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que cuando veía algo raro, sí que era que no he estado en sitios donde, pues, a lo mejor van con navajas o lo que sea, pero cuando he visto algo raro, he señalado a esa persona, ¿no? He tenido esa capacidad de decir, oye, tío, que esto no se hace así, no puedes ir Sí, haciendo esto. Eso sé que no es lo normal, y la gente tampoco se quiere meter en problemas, pero al igual que hay que concienciar a la gente de que haga eso y que
paralice o neutralicemos a la gente que hace ese tipo de comportamientos para que se vayan cambiando, pues en este caso, cuando hay comentarios como lo que has dicho, no solo tiene que ser una defensa, no tendría que ser ni defensa de esa persona, de esa chica que le está diciendo ese comentario, sino que toda la gente que estamos alrededor somos los que tenemos que pararlo, denunciarlo y bueno, pues, mostrar a esa persona ese descontento. ¿Para qué? Para que precisamente deje hacerlo. Si no lo hace nadie, si nadie lo denuncia, por así decirlo, al fin y al cabo esa persona va a seguir haciéndolo constantemente. Entonces, creo que es importante lo que tú has dicho. Hay que hacer... hay que hacer cosas por ambas partes, pero ojo, cuidado, nosotros tenemos que hacer muchísimo más porque al fin y al cabo somos los stoppers o somos los Sí, bloqueadores de algo que no se puede parar. sí. Entonces, bueno, pues eso es un poquito también de conciencia, ¿no? Y, bueno, sobre todo también esa parte de iniciativas tech, que yo conozco alguna, por ejemplo, Adalabre, que es bastante famosa, Ujú. han hecho un nicho, ¿no? Y lo contábamos antes. Su función, ¿no? Están contratando solo chicas, enseñándolas a programar, ayudándolas en todo lo que vienen a ser esas barreras que hemos comentado antes y pasar esos ciclos para que puedan entrar en el mercado tech. Pero el propósito es muy bueno, pero para mí el propósito final con ellos como empresa tendría que ser un inicio, ayudar a hacer esto, marcarse unos hitos y la idea que es que desaparezca en algún momento porque no hace falta separar, ¿no? O dejar. Entonces, es un trabajazo que están haciendo y muy necesario, pero que es paradójico que su éxito radica en que dejen de existir, ¿no? Es súper, súper curioso. Sí, o sea, creo que, bueno, también en Google tenemos Google Tech Makers, que es una plataforma que básicamente, pues, fomenta o da un poco de comunidad a las mujeres trabajando en la parte de tecnología y hacen conferencias y sí que en Madrid también tienen una presencia bastante grande, bueno, en Madrid y en bastantes otras ciudades de España. Yo conocía más la parte de Londres, pero, pero sí, yo creo que, como digo, estas plataformas, estas comunidades ayudan un montón. Creo que molaría mucho que tuvieran, como tú dices, un final, porque eso significaría que, pues, todo lo que querían conseguir lo han conseguido. Y también yo creo que otras iniciativas que están también pasando es en la parte de conferencias, el hecho de tener más representación. Sé que hay muchas conferencias que de hecho están haciendo bastante ímpetu en que pues no sea un panel de típico panel de 5 hombres hablando del papel de la mujer en la tecnología, que me encantan ese tipo de conferencias, es como gracias. Pero, pues sí, y no simplemente hablando de mujer en la tecnología, creo que es bastante importante que se le dé visibilidad a lo que están haciendo las mujeres, no simplemente por lo que es ser una mujer, sino, vale, olvidémonos por un momento de que tenemos este problema y vamos a hablar de lo que están haciendo. Porque a los hombres nunca le preguntan, oye, ¿me puedes comentar el papel de un hombre en la tecnología? O nunca le preguntan, ¿y qué tal lo de estar embarazada o tener la baja de maternidad? ¿Cómo te ha afectado? ¿Qué tal es tener hijos? A que nadie, ningún hombre le preguntan, ¿qué tal es tener hijos y ser programador? No. Pero a las mujeres sí. Entonces, creo que dar un poco más de fuerza o hacer un poco más de ímpetu en que mostrar lo que están haciendo las mujeres para que al mismo tiempo pues sean también role models, que no simplemente las niñas de hoy en día escuchen a mujeres hablando de mujeres de tecnología, sino que escuchen a mujeres hablando de proyectos guays que ellas quisieran hacer. Y creo que eso también es algo que algunas comunidades están intentando y lo veo genial, la verdad. Sí, totalmente, es que tiene que ser así. Y sobre todo, yo por lo menos animo personalmente a que la gente, en vez de pensar que va a resolver los problemas del mundo, que actúe, como siempre se dice, ¿no? Actúa en local en ese sentido, ¿no? Entonces, cada uno, con un poquito de las reflexiones que hemos estado comentando hoy, que le dé una vuelta, ¿no? Y que diga, ostras, ¿qué puedo aportar yo o qué puedo hacer para que este anti-webinar no se vuelva a repetir, que no tengamos que hablar de esto, que hablemos de otras cosas, Bueno, que Adalaber, con todos mis respetos, deje de existir, que eso que vaya muy bien porque joder, me gusta mucho y le sigo desde hace sí. tiempo, y todo tipo de iniciativas de este tipo que vayan más a la parte de cómo sumar o cómo crecer en otros ámbitos en vez de tener que meternos en esta parte que es necesaria, pero que lo guay sería que acabara, ¿no?
Entonces, Sí. no sé si quieres añadir algo más en esa parte, Sara. No, que muchas gracias y que creo que también esto da visibilidad. O sea, al fin y al cabo, creo que ahora mismo sí que es necesario y da visibilidad y tener esta conversación creo que es súper útil y necesaria ahora mismo. Pero es lo que tú dices, que ojalá no tengamos que tenerla en el futuro. Sí, totalmente. Y bueno, desde aquí también incentivar, ¿no? A las personas que nos hayan escuchado a que le quiten el miedo a Google, ¿no? Que, bueno, pues que se animen, ¿no? A aplicar a los proyectos que tienen. No sé, Sara, si nos quieres comentar un poquito a nivel de inversión en capital humano, ¿España está siendo uno de los países más fuertes o lo tenéis más descentralizado en... O sea, lo tenéis más o menos... No, no es igual en todos, por así decirlo. Pues, a ver, es que el problema es que mi equipo es bastante global. Entonces, ya estoy Claro, contratando en Asia, pero sí que es verdad que tengo compañeros que están contratando también en Madrid, están contratando en Londres, incluso algunos en remoto. O sea que creo que depende del equipo. Es que como somos una compañía tan grande, claro. Sí, no te pero sé en decir principio números. los puestos son descentralizados, ¿no? Entiendo. O sea, no tiene que ser una sede fija, pues, o tiene que ser visto, ¿no? Depende. O sea, sí que hay algún puesto que está como más centralizado en alguna oficina. Ujú, Por ejemplo, yo sí que estoy contratando en Asia y me da igual contratar en Tokio que en Singapur, pero sí ujú, que tienen que estar alrededor de alguna de estas ciudades simplemente porque no pueden ser totalmente remotos. Pero es verdad que hay muchos puestos que van a ser totalmente remotos. O sea, depende del puesto un poco. ujú. Si Vale, vale. trabajan con clientes o no y este tipo de cosas. Sí, o sea que ahí la diferencia sobre todo vendrá por la parte del trabajo con clientes, o Sí, esa parte de negocio, o si es un puesto más de soporte, ¿no? sí, A toda la corporación en sí sí, misma, que pueda estar más descentralizado, ¿no? exacto. O ingenieros de Y bueno, producción. ya por último, Sara, que además yo te sigo en Twitter y estás bastante al pie del cañón. Oye, ¿qué está pasando con el tema hace un año fue el tema de la gran despedida, ¿no? Que todo el mundo se iba parecía que se iba de la renuncia, ¿no? La gran renuncia, perdona. Ahora yo solo veo tweets de gente hablando de despidos masivos en Estados Unidos, etcétera. No he visto ninguna noticia oficial. Me imagino que a Google esto no le afectará, pero ¿está pasando realmente o te ha llegado a ti algo que podamos... Bueno, yo estoy igual, creo, que veo muchísimos tweets, pero nada factible. O sea, no he visto todavía ninguna noticia ni ningún hecho que me lo demuestre. Creo que también es, un poco, pues, a ver, no voy a decir que sea un bulo, a lo mejor sí que empieza a pasar y en los próximos meses vemos una deceleración, o a lo mejor es que no sigue creciendo como estaba creciendo hasta ahora, que eso puede pasar, también viene por la parte de capital. Sí que leía que, bueno, que ahora toca como más, fijarse un poco más en la parte de revenue, de crecimiento, financiero, a crecimiento de gente por lo que pueda pasar si hay una crisis, pero yo no lo he visto todavía desde un punto de vista real, de hechos. Pero bueno, veremos en las próximas semanas o en los próximos meses, a ver qué pasa. Sí, ya te digo, yo aún no he visto nada tangible, tengo cierta preocupación, ¿no? Porque digo, ostras, si al final explota en un sitio, puede ir Sí, explotando en todo, ¿no? Entonces, sí que al estar dentro del sector, sí que puedo ver cierta coincidencia, ¿no? Con el sector inmobiliario en su momento cuando explotó, de, bueno, pues precios por encima del mercado, etcétera. No digo que haya burbuja salarial, porque no creo que la haya, pero sí que creo que hay burbuja startupera en el que negocios que no son solventes o negocios que no están realmente suficientemente testados, les dan un capital y para poder competir sin que tengan muchos problemas, ellos mismos dan un salario que no se pueden permitir como empresa. sí, No quiero decir que no debe ganar eso ese desarrollador o ese ingeniero, porque creo que sí que lo tiene que ganar, pero no para esa empresa en concreto. Entonces, con la situación que hay, sí que puede ser que haya menos financiación o que se esté cortando ciertos grifos y que cuando el negocio tiene que tener cierta resistencia, no sean capaces de soportar esa capa salarial que ellos mismos han generado, ¿no? sí, Entonces, por ahí puede ser para mí el matiz o la clave donde puede estar este problema, pero nunca pensar que hay gente que te pregunta, ¿no? Desarrolladores, oye, voy a tener problemas, oye, nos van a despedir a la gente. Las empresas que no tienen ese roce, ¿no? de burbuja, entiendo que no van a sufrir problemas porque
tuvimos precisamente con el problema contrario, que no hay suficientemente gente para todos los proyectos que hay en tecnología, ¿no? Sí, exacto. Así que lo iremos investigando, ¿no? Lo iremos viendo. Durante este tiempo, a ver si qué hipótesis es la que gana, pero ostras, que es que no hay nada de información. Y eso a mí me pone muy nervioso porque, joder, aspiro a que haya gente que, oye, periodistas o lo que sea, que lo investiguen bien y lo documenten. Además, hay, por ejemplo, en el mundo tech, me encanta cuando veo un research en Medium, sobre todo, que lo ha hecho pues, una persona cuidado con un mínimo detalle, todo súper explicado, consecuencias, etcétera, y joder, me parece increíble cuando pasa eso y aquí pues lamentablemente Bueno, no lo sí, encuentro. creo que también es pronto, ¿eh? Sí, bueno, pero ya digo, como es que ya he visto ya tantos hilos ahí en ese sentido que Sí, digo, joder, ya digo, voy a preguntar a ver si estoy perdido, ¿no? Así que nada, pues ya nos vamos despidiendo, Sara, el episodio 7 que lo que hemos dicho, ¿no? La conclusión. Lo tendremos que aspiramos a quitarlo dentro de un tiempo y hacer sí. uno nuevo y en el cual pues nos contarás un poquito cómo ha ido evolucionando, ¿no? esa experiencia tuya a lo largo de tu carrera y sobre todo si ya empiezas a tener el equipo pues, más 50-50, si empiezas a ver ya más movimiento y sobre todo que nos cuentes un poquito esa experiencia completamente diferente, más enfocada en lo que haces y cómo lo haces, más que tengamos que hablar de esto, ¿no? Pues sí, encantada y sí, yo creo que en unos años yo tengo la esperanza de que mejore. Sí, sí, seguro Así que nada, lo conseguimos. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio, así que un saludo. Hasta luego. hasta luego.